Bienvenida a un episodio más de Dios los cría. Gisela Maldonado, la doctora Gisela Maldonado podríamos decir, pero para no olvidarme nada, Gisela, primero muchas gracias por el tiempo y por coparte para conversar un rato acá en Dios los cría. Y te quería pedir que vos te presentes un poco profesionalmente. Vale. Bueno, un placer, un privilegio, Nacho, de poder compartir contigo, conversar así amenamente, contarte un poco de lo que es mi vida. Yo soy médico, formada en el área de la ginecología obstetricia como especialidad. Ujú. Dios me regaló también hacer un magíster en educación Ah, bien. y he pasado por diferentes áreas trabajando en no solamente en la medicina, pero también he trabajado en el área educativa y ahora estamos en el área de las comunicaciones, que es de donde eh, tuve, cierto, la bendición de conocerte y bueno, estar acá para compartir un poquito ahí de lo que Dios ha hecho en mi vida. Buenísimo. Bueno, muchas gracias una vez más. Y a ver, hemos hablado así, como decías recién, nos conocimos trabajando en la Nuevo Tiempo, en tu nueva área comunicaciones, Ujú. participando en el programa de TV y todo, y ahí en los bastidores uno siempre conversa, charla y demás, y ahí uno va compartiendo un poco de su vida, y yo escuché algunas cosas que vos me contaste, así atentamente, porque me llamaron la atención, porque eh, tenés toda qué sé yo, una serie de acontecimientos súper interesantes en tu vida, como todo el mundo tal vez, pero bueno, a mí estos me llamaron más la atención que otros, qué sé yo. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría que me cuentes un poco porque sos la esposa del pastor Tomás Parra, que él es chileno y se te escucha un acento chileno, pero bueno, contanos un poco de tu vida. ¿Sos de Chile? ¿Sos de otro lado? ¿Y cómo fuiste creciendo, sobre todo en cómo fuiste conociendo de Dios? No sé si sos de una familia cristiana, todas esas cosas. Sé que naciste en una familia misionera también, así que bueno, empezá por donde vos quieras. Dale. Mira, contarte que soy hija de un médico y una enfermera. Soy cuarta generación de adventistas, de familia de adventistas, Ujú. y bueno, tuve yo digo que es un privilegio esto de tener doble nacionalidad, porque mi padre en su momento hizo su especialidad médica en el Sanatorio Adventista del Plata, en Argentina. Y Ujú. estando ellos allá, es que yo nací en la Argentina, así es que por Ah, nacionalidad soy argentina por nacimiento, así que somos compatriotas. somos compatriotas, naciste en Argentina y ¿hasta cuántos años viviste ahí? O meses, no No, sé. fueron poco tiempo. Primeros 2 años de mi vida y después volvimos a Chile, donde crecí eh, en Los Ángeles, que es una ciudad que está al sur de Santiago y la capital, Ujú. Pero que tus no sé padres si son ahí... chilenos. Sí, Ah, ok. sí, chileno. Está, Mi, está. mi madre chilena, mi padre también. Sí. Y entonces ahí crecí hasta los 13 años, en un ambiente, como te digo, siempre en la iglesia, con un padre médico misionero, que tengo no sé, el orgullo, el sano orgullo de decir que fue el fundador de la clínica adventista que hay en Chile. Que está en Los Ángeles también, ¿no? En la misma Está en ciudad. Los Ángeles, exactamente. Sí. Y bueno, y ahí es donde crecí siempre en una mesa en la que lo único que se hablaba era de salud, de medicina, de cirugías, de todo ese mundo que me envolvió. Y, y bueno, mi padre era un aventurero, quería salir y hacer misión, y siempre había soñado con esto de irse al Amazonas en una barcacita y ir atendiendo a la gente, pero su sueño lo llevó más lejos, y no solo a él, a su esposa y a sus 4 hijas. Yo soy la mayor de 4 mujeres, Ajá. y así fue como a mis 13 años eh, desarmamos casa, embalamos las maletas y nos fuimos rumbo al África.
Al a- África, wow. al África, pasando por Europa, por Francia, para aprender el francés, porque nuestro Ajá. destino final era Camerún. Camerún, Este que se país que habla está ahí, francés. exacto, que se habla francés en el norte, hablan inglés en el sur, Ah, mira. pero nosotros nos íbamos al norte del país, ahí donde se puede decir que termina el desierto del Sahara. Ajá. Y así que, como te digo, via parte de una familia viajera, misionera, aventurera, que se me pegó, se me pegó en lo más profundo del corazón. Para La que te idea, quiero preguntar dos cosas antes de seguir con la historia, para que por ahí lo vea alguien y que dice, ¿qué es ser misionero? ¿Qué es esto de médico misionero o ser misionero, digamos? ¿Qué, así, claro. cómo se Bueno, explica? misioneros somos todos los que entregamos nuestros talentos, nuestras profesiones al servicio de Dios. Pero dentro de la comunidad de la iglesia adventista, ¿no? Eh, existen aquellos médicos que dicen, bueno, yo voy a trabajar 24/7 para la iglesia, para la institución. Ajá. Y donde la institución me mande, yo voy. Y ese Ok. era mi padre y mi madre, ellos eran así. Y solicitaron poder, después de haber ya armado bien la clínica en Los Ángeles, poder servir en otro país donde hubiera gran necesidad, y entonces la iglesia adventista los dirigió hacia Camerún, hacia el África, a un hospital que se llama, de un pueblito que se Ujú. llama Koza, se escribe con K y con Z, y Ajá. a ese hospital, el Hospital Adventista de Koza, fuimos a parar todos. Mirá vos, pero antes pasaron por Francia. ¿Cuánto tiempo Sí. fueron para Francia para aprender el idioma? Mira, vivimos en Europa un año, un mes en Alemania, en, en la ciudad de Darmstadt, donde está el Instituto Adventista, que se llama de Marienhöhe, que es donde se forman teólogos, o se formaban, yo no sé a estas alturas qué ha pasado con esa institución, Ajá. pero ahí estuvimos un mes en lo que se llamaba en esa época, y todavía existe, la Escuela de Misiones, Ah, mira. que es donde se iban los diferentes misioneros que la iglesia estaba mandando al mundo por un mes para empaparse de esto de que te vas a una cultura diferente, de cómo tienes que actuar, cómo tienes que presentarte, cómo tienes que ir entrando, ¿cierto? De una forma eh, que las personas te sientan que quieres ser parte y no Claro. llegar así, ¿cierto? Totalmente descolocado. Y entonces ahí tenían las clases especiales para los padres, y nosotros los niños ahí también nos juntaban, aprendimos un poquito de inglés, pero no muy bien. Y aprovechamos ese mes de conocer a gente que se estaba yendo a la India, gente que se estaba yendo a Madagascar, a Mozambique, diferentes lugares de Asia y del África. Y gente de todos lados también. De todos lados, Claro. habían europeos, habían asiáticos de Filipinas, habían Mira. norteamericanos, y habían sudamericanos también que estaban yéndose a diferentes países. Así que conocimos a esos misioneros que se iban, yo te estoy hablando del año 1989. Así, 1989, ok. 1989. Agosto de 1989 lo vivimos en Alemania. Y luego nos direccionamos hacia Francia. La iglesia adventista tiene allá en una ciudad que se llama Collonges, que está ahí en la frontera con Suiza, con Ujú. Ginebra, un instituto adventista donde formaban y daban clases de francés también, además de formar teólogos, profesores. Y ahí vivimos un año aprendiendo francés. Nosotros yendo a la escuela con mis hermanas y mis padres específicamente en la labor de aprender a escribir, a hablar Claro. el francés para comunicarse bien allá en ¿Y Camerún. cómo es esa experiencia de a tus 13 años ir a una escuela en medio de Europa que hablan una lengua que no conocías hasta ese momento, ¿no? No, nada. O sea, no miento, porque muchos años atrás en Chile, en lo que era el séptimo y octavo grado de la enseñanza básica, te enseñaban francés e inglés.
Ah, pero mirá. el francés que yo sabía, me acuerdo que sabía una poesía en francés de los días de la semana, que después me di cuenta que la sabía muy mal, No, y sabía decir los días de la semana. claro. Y Y el sabía decir, bonjour, comment ça oui, va, merci oui, beaucoup. exactamente, y con eso quedábamos. Y entonces llegamos, yo supuestamente para hacer el octavo grado, pero como no hablábamos nada de francés, y los franceses que tienen una educación que es, o sea, es más avanzada, ¿no? Decidieron que teníamos que hacer, yo y mi hermana, la segunda, hacer clases especiales de francés con una profesora y nos tuvieron ahí mes y medio, Ajá. solo con francés. Teníamos que rendir un examen escrito y oral, y si lo aprobábamos, nos dejaban entrar a clase. Ah, era para entrar a estudiar recién. ¿Sí? Así que bueno, ahí estuvimos full francés, rendimos el examen, nos fue bien, gracias a Dios, y entramos a la escuela que sí, que valió la pena eso de haber aprendido bien francés, porque la matemática y todo lo que me enseñaban de física y cosas que yo nunca había visto acá. Mira, Y me costó, pero gracias a Dios aprobamos el año académico, solo que ellos no me hicieron hacer el octavo, me hicieron retroceder. claro. Y entonces tuve que hacer el séptimo básico de nuevo. Mira, Y ahí cantamos en un corito. Siempre me ha gustado la música, no es que cante tan bien, pero cantábamos, cantábamos en un corito y eso ayudó mucho también a aprender claro. el idioma a Y través del... cuando uno es niño también, niño o adolescente, creo que se aprende más rápido, tal vez, ¿no? Tenemos como la esponja del cerebro está más activa. Sí, sí, nos decían ahí, bueno, le decían a mis padres que parecíamos unas francesitas más. Gracias a Dios Mira, lo aprendimos sin acento. Y bueno, hasta el día de hoy, bueno, que yo casi mucho no tengo la posibilidad de hablarlo, porque no hay muchos por acá, por Sudamérica, que hablen el francés. Pero gracias a Dios fue un regalo que puedo decir, fue el primer regalo grande que Dios me dio, esto de aprender este idioma, que hizo que después aprender idiomas sea algo que me encanta. mira, porque sabes varios idiomas, yo sé. Bueno, no tanto, hay personas que saben muchos más, pero algo. Bueno, pero no pasa nada. Además, como dijiste al principio, también es como hay un propósito detrás de todo eso. Además de que te gusta aprender los idiomas, también te sirve para comunicarte y esos dones, en la medida que tengas la oportunidad, lo usás para compartir la palabra de Dios. Así que está buenísimo que lo sepas, digamos, Sí, sí, ¿no? así es. Entonces se fueron para, bueno, después estuve un año ahí en Francia y Ajá. se fueron para, Nos fuimos hacia Camerún. Y aquí fue el shock cultural. Yo en Francia cumplí mis 14 años. Y bueno, la mayor de cuatro, mi hermana menor tenía 9. Llegamos a Camerún y siempre voy a acordarme de esta imagen que tengo de bajar del avión en, en la ciudad que se llama Douala, que es donde está el aeropuerto internacional. No es la capital, pero era nuestra primera llegada. ajá, Un clima así, es como, ¿viste cuando prendes el horno y estás cocinando algo que hace que sea húmedo? Bueno, estoy hablando de 46 grados, 47 grados, pero húmedos, así que entrabas como en un horno. claro. Primer shock, porque nunca había vivido en esas temperaturas, y ver a todas las personas a mi alrededor que eran de color, que habíamos visto algunas en Francia, pero yo te estoy hablando de tiempos en que en Chile no había gente de color. Ujú. En Francia vimos, conocimos, pero acá es verlos a todos, y mi impacto fue, Señor, yo no voy a poder hacer las diferencias, porque la mayoría de las mujeres y varones tienen el pelito corto igual. Yo no voy a poder diferenciar, y eso me angustió tanto que se lo conté a mi padre, me acuerdo, me dijo, tranquila hija, ya vas a ver que todos tienen facciones diferentes, y claro, obviamente, pero en Claro, una niña, uno no está acostumbrado también, no, eso es verdad, o sea, es es como cierto. también cuando te vas a Asia, viste que están todos muy
con rasgos muy, que no son los que Claro, comúnmente ves. como cuando los asiáticos vienen para acá o los africanos vienen para acá, nos ven a nosotros y dicen, pero estos americanos son todos iguales. Claro, y yo era niña y eso fue algo que en lo que me esforcé. Recuerdo que pensé, yo voy a tener que mirarlos muy bien, observarlos muy bien y voy a ir haciendo las diferencias. Claro. Pero fue shock el clima, fue shock el ambiente, llegamos a lo que era nuestra casa después de varias escalas de vuelo, después de tomar un vehículo que nos llevó por una ruta pavimentada, luego llegamos a otra ciudad, luego llegamos y tuvimos que pasar por unas montañas, unos cerros con un camino que en realidad no era camino, que en una hora hacías 10 kilómetros en una hora, Uh, y llegamos de noche a una casa muy grande construida pensando en que no se calentara tanto, construida en piedra, y, y ahí empezamos nuestra vida, siendo en la primera semana, bajó el león de la montaña, nosotros no lo vimos, pero mató cabras ahí en el sector y anduvo paseándose por la... Pará, por yo la apenas lo escuché pensé que era una expresión. No, no, bajó un león de bajó verdad. el león de la montaña y, mató cabras y anduvo paseándose por la terraza gigante que tenía la casa, y quedó sangre, y mis padres escucharon, yo no escuché porque dormía como así, viste, Dormías nadie profundamente. me despertaba, muy profundo, entonces mi padre pidió que cercaran la casa y ahí quedó cercada la casa para no volver a tener esa experiencia, pero Dios no permitió que tuviéramos ningún encuentro cercano con animales salvajes, así que Mirá, hasta ¿no lo viste? ¿No lo vieron ni de lejos al león? no, no lo vimos. No lo vieron. No lo vimos. Pero igual ya Y de tan solo saber que estuvo. No, un león estuvo en la terraza de mi casa. ¿Qué estamos hablando? Es una locura. sí, no, por eso te digo, eso nos hizo entrar en una situación especial a mis hermanas y a mí de que no vamos a salir de casa. Claro, me imagino. No íbamos a salir, además que supuestamente nosotros llevábamos todo para hacer homeschool, Claro. estudiar con libros, todo, con la institución adventista española en Sagunto, y a ellos enviarle nuestros exámenes y todo eso. Entonces íbamos a estar en casa y le dijimos a papá, papá, ¿cuándo vamos de vacaciones a Chile? Era 2 años después. No, Entonces, dice, bueno, los 2 años nos quedamos aquí encerradas. 2 años No, ahí. obviamente, No obviamente se que no puede. fue así. Sí Claro. tuvimos encuentro cercano con unos lagartos grandes que estaban entre unos matorrales, un encuentro cercano con boas, Mirá. pero el león no, ¿Y leones no. cómo era ahí? No sé si es, si es como yo me lo estoy imaginando, ¿no? Porque ¿cómo era el ambiente alrededor de la casa? Digamos, ¿qué era No. césped? ¿Qué era selva? ¿Había montañas o una mezcla de todo? ¿Yunga? ¿Cómo es? Ajá. Mira, la misión que construyó la iglesia, se encargaron de plantar varios árboles, y entonces la misión muy bonita tenía, una arboleda larga así, en un extremo estaba la iglesia y en el otro extremo estaba el hospital. Ajá. Y tenía a los lados de la arboleda construidas las casas para los misioneros. Ah, ok. Estaba el director médico del hospital, que era un rumano, y nosotros quedamos viviendo en la casa más grande, como éramos familia numerosa, ¿no? Claro, eran 6, muchos. en la que estaba al lado de la iglesia. Entonces, en todo ese sector, se había plantado matorrales, bueno, matorrales digo yo, pero plantas, árboles, y era bastante lindo, pero todo el ambiente en el que vivíamos nosotros era montaña rocosa, mucha tierra, estos típicos arbolitos que tú ves de lo que es más bien desértico en África, Ajá. porque justo ahí termina el desierto del Sahara, entonces Claro. no hay verde, y está en un lugar donde tenemos solamente estación de lluvia y estación seca, y la mayoría de los meses del año no llueve, hace calor, y entonces no hay posibilidad de mucho verde. Claro. Así Calor, que calor, calor. calor, calor.
Mira, de yo te voy verdad. a contar mi experiencia de temperatura más alta. A ver. Nosotros un día a pleno sol sacamos el termómetro afuera Ajá. y la temperatura marcó 51 grados. Ay, 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 ay. Pero en esa época seca se soportaba porque no había tanta humedad, ¿viste? No Claro. llovía y el río que tenía el poblado se secaba totalmente. Yo eso es algo que también me impresionó porque acostumbrada a ver siempre los ríos con agua, pero acá no. Llegaba la estación seca, se secaba todo, comenzaba a llover y el río se llenaba y llevaba agüita. Después se secaba todo y así. Entonces, bien árido, muy Ujú. árido. Eh, y la bendición que nosotros tuvimos, íbamos preparados supuestamente para no tener agua de todo el tiempo, pero la misión había construido un pozo de 70 metros Wow. y creo que fue una sola vez que como que falló un poco la bomba, pero si no, siempre tuvimos agua. Dios nunca permitió que ese Qué pozo bueno. se secara. ¿Y estaban Así ahí que en los comienzos de, o sea, el final de los 80, comienzo de los 90, algo así? exactamente, ¿O no había exactamente. internet? No, querido, nada de internet, no Uno, teníamos teléfono. vos nos contás ahora y uno se imagina ahora, ¿no? Pero en ese momento no había internet, las comunicaciones no eran igual que son ahora, No ¿no? teníamos ni teléfono. Ni Nosotros teléfono. allá no había teléfono y la única forma de comunicarnos con la familia acá en Chile era a través de carta. Y el correo, como viajaba en avión y todo eso, demoraba un mes. Una carta desde que nosotros la escribíamos, la mandábamos a Chile, un mes demoraba las cartas. Un mes en Entonces, llegar, la leían y cuando los nos otros de- devolvían. entonces, en 2 meses teníamos la respuesta a nuestras cartas, que Era, claro, era la forma y así fue todos los años ¿cuánto que vivimos estuvieron? en África. ¿Cuánto Bueno, tiempo? yo estuve solamente en total 5 años, pero mis padres estuvieron 7. Wow. Yo pensé que me ibas a Ujú. decir dos, como decías, bueno, en 2 años vamos a volver. Volvieron de vacaciones a lo mejor, Ah, pero las vacaciones, sí, se las quedaron, vacaciones. o bueno, vos te quedaste 5, tus padres se quedaron 7 años, pero me quedó algo pendiente pensando para imaginar un poco más el lugar. Esto de la iglesia, el sanatorio, las casas de los misioneros, estaban en las afueras de un poblado, de una ciudad, de una aldea. ¿Cómo era eso? O sea, ¿había urbanización o no? Sí, estábamos casi te podría decir que como en el centro de lo que era el poblado, de Ajá. Cosa, que se llama Ajá. el poblado, urbanizado con las típicas casas que tú ves hechas de tierra, Sí, de de barrio, barro. barro, Ujú. esas típicas casas con, viste, las. Adobe. Claro, yo puedo pasarte fotos después porque por ahí Sí, puedes estaría bueno. Por ahí poner algunas las puedo fotografías poner. para ver cuál era más o menos el paisaje. Ujú. La gente que tenía más recursos hacía sus casas de cemento, de concreto, Ajá. de concreto. Y las casas que tenía la misión eran casas de concreto, bien altas, así techo muy, muy alto, bien espaciosas eran las casas, tratando de mantener el fresco, ¿no? Y tenían unos ventiladores, pero no era suficiente, así que mis padres buscaron por comprar un aire acondicionado, con lo cual dormíamos todos juntos en una habitación Claro. Y para sí. tener aire acondicionado. Y entonces Sí. estuviste, bueno, tus padres 7, vos estuviste 5 años, de los 14, ¿no? Hasta los Claro. 19 años. O sea, toda tu Un poquito adolescencia antes de los 19 me vine. te Me- me- volviste a Chile. claro, me fui a los 13, volví a los 18. Mirá, Sí, mirá vos. Te volviste terminando tu adolescencia para Chile. ¿Por qué? sí. Ah, bueno, pero ahí hay una historia que faltó, A que ver, dale. nosotros estábamos en Camerún y no había escuela, no funcionó esto del homeschool con España, Ah, y claro, pensé que había claro, funcionado. resultó triste o sea, triste digo yo, no triste para nosotros, porque viví esos años de adolescencia así, jugando, te digo, en el suelo con los chicos ahí, con los amigos que teníamos, con piedritas, fue una adolescencia linda, bien tranquila,
pero no estudiábamos, no teníamos que estudiar, así que mis padres se preocuparon y dijeron, no, estas chicas tienen que ir a una escuela. Claro. Y ahí es donde aparece nuestro viaje a un internado en Kenia, Ajá. en una escuela con enseñanza básica y secundaria eh, que tenían los norteamericanos, tenía la iglesia para hijos de misioneros. Y Ah, mira. entonces nos vamos con mi hermana mayor primero, después se fueron agregando las demás a vivir a Kenia, a estudiar ahí en el internado, en lo que se llama Maxwell Adventist Academy, y ahí es donde Dios nos regaló aprender inglés. Y esa Wow. fue ¿El tercer idioma? el tercer idioma, sí, el tercer Mirá vos. idioma. Qué Y, bien. y contarte rápidamente, bueno, esa fue otra historia, y lo que fue la vivencia en Maxwell, porque nosotros éramos 100 alumnos de 50 nacionalidades diferentes casi. Qué bueno igual, qué lindo. O sea, porque tantas cosas, tanta cultura nueva, costumbres, idiomas, ¿no? Y Exacto, ¿no? Y entonces, ahí estábamos al lado de un parque nacional. Kenia es conocido por su fauna, ¿cierto? Que está ahí bien cerca. Y ahí en esa escuela yo estudiaba y andaba las jirafas, las gacelas caminando por el no, predio. buenísimo. ¿Quién va a Y el una león lo escuela así? escuchaba en la noche, pero gracias a Dios no lo vi de día, porque Pero, nosotros teníamos Masái. ¿Has ¿qué escuchado es? de la tribu Masái? No. La tribu Masái es una de las tribus más importantes de Kenia y Tanzania, eh, que les llaman Masai Mara, a la tierra de los Masái es el nombre que tiene el Parque Nacional Ajá. eh, ahí en Kenia, y es una tribu nómade, y ellos son expertos cazadores de leones, por ejemplo. Y nosotros teníamos a un grupo de Masái que vivía al lado ahí del terreno donde estaba la escuela, que eran los que nos cuidaban Nos de cuidaban día de y de los noche. leones. Exacto. Y yo solo escuché los leones de noche, pero tampoco los vi así en el predio, así que Igual, contenta. igual para el que no está acostumbrado, digamos, yo llego a escuchar un león a la noche por acá y te digo que no me quedo muy tranquilo, salvo que estén los Masái ahí cerquita cuidándome. Pero, Exacto. pero ¿qué? ¿Te acordás, no sé, algún pensamiento más sudamericano, digamos, que no estamos acostumbrados a leones, cuando lo escuchaste por primera vez, como diciendo, ¿ese es un león? Ajá, ¿Te acordás sí. que pensaste y dijiste, me van a comer? Mira, mi pensamiento era, bueno, estoy en resguardada, estoy acá en el internado, no debería pasarme nada, el Señor nos cuida, así que, y está lo más ahí. Y lo que yo sabía es que ellos siempre están con sus lanzas, ¿viste? Unas lanzas fuertes que tienen y son muy certeros en Sus su tiros. trabajo, en sus tiros. Y Mirá, entonces yo la verdad es que sí, no puedo decir que no me daba miedo, pero no, pero me podía dormir. te No me pegame. quedaba la Claro, noche claro. así pensando, hoy León, ¿cuándo se va? No, Claro, no va a entrar el león acá a la habitación, no, no así. me va a entrar. Quedábamos todos bien resguardados, se cerraba el internado. Así es que, no, Mira, vamos a decir que ya después tú sabes que estás seguro. Dale. pero te quería preguntar cómo era esa integración, digamos, entre personas de tantas culturas, de tantos lugares diferentes. O sea, ¿fue fácil para vos? ¿Cómo lo viviste así? Mira, o sea, al principio fue difícil porque llegaba y todos hablaban inglés y yo no hablaba inglés. Dios sí nos bendijo con un amigo francés que sus padres eran misioneros en el sur de Camerún y él ya estudiaba en la escuela, y entonces él viajó con nosotros, era compañero mío de clase y él fue nuestro traductor del inglés al francés por el primer tiempo. Ajá. Pero ya una vez que empezamos a hablar el inglés, como todos los demás lo hablaban, y estábamos todos en el concierto de todos hijos de misioneros de diferentes países, cuyos padres estaban en diferentes países, eran pocos los que eran keniatas, que eran compañeros porque su papá era pastor ahí en Kenia, eran pocos los keniatas, la mayoría eran de otros países. Y entonces se dio muy bien, porque el colegio estaba pensado en inclusión, pensado en Qué cómo bueno. hacernos participar, teníamos
diferentes actividades, por ejemplo, la actividad del Día de las Naciones, donde cada uno presentaba su cultura, sus cantos, su música, sus bailes típicos. Y entonces fue lindo. Yo alcancé a estar 2 años en Maxwell, mis últimos 2 años de secundaria, y para mí fue una bendición. Claro. Hasta el día de hoy me encuentro en la conferencia general, la última, no esta, no fui a esta, pero la anterior, me encuentro con mis compañeros y siempre están los de Maxwell, que se llama, y se hace una reunioncita, que Mirá. están repartidos por diferentes países, y, y ahí tengo mi mejor amiga, la conocí allá, una filipina. Eso me dio una mirada diferente del mundo, de lo pequeño que es, de lo iguales que somos, y ya de lo que va a ser el cielo, ¿no? Ver a tantas Buenísimo. personas diferentes que, que, no sé, me gustó. Y siempre que imagino el cielo, es como que tengo en mi mente ese Maxwell, con tanta variedad, tantas Claro. personas, pero todos creyendo en el mismo Dios, todos eh, diferentes en culturas, pero en creencias iguales. Claro, y como seres humanos también iguales, ¿no? Como las mismas necesidades todos, pero bueno, cambia eso, esos colores lindos que yo también me lo imagino así porque siempre me imagino un Dios creativo, ¿no? Entonces como nos hizo todos diferentes y somos creativos y tenemos colores, ideas diferentes y qué sé yo, y debe estar buenísimo eso. Muy bueno todo lo que me estás contando. Sé que hay más, así que a por ello, como dicen los españoles. Vamos con más historias. ¿Cómo fue que, que nació ahí en tu mente y en tu corazón esto de ser médico? ¿Cómo Bueno. apareció o cuándo apareció? No sé, estabas en África, te inspiraste con tu papá, viste a alguien más, viste la película de Patch Adams, no sé. Sí, la vi. Está buena la película. Sí, sí. Mira, yo tengo que decir, como soy la mayor de, bueno, un total de 6 hermanos, porque hay 2 que son adoptados que Dios nos dio allá en África. Mi padre él quería tener algún hijo que gustara de la medicina. Y a mis 5 años, eh, mi padre me llevó a quirófano por primera vez en Te, Los te Ángeles, llevó en Chile, para ver, para no mirar porque la te cirugía. operaron. No, 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 me llevó para mirar una cirugía. Mira, Y a mis 5 años tengo esos recuerdos así de estar parada en una tarima bien alta, porque era chiquitita, siempre fui chiquitita y sigo siendo bastante chiquitita, y estar parada en una tarima bien alta, mirando la cirugía, y recuerdo escuchar a la enfermera que le decía, pero doctor, es muy pequeñita, ¿cómo la niña se va a impresionar, se nos va a caer, doctor? Y no, déjela, mi hijo va a ser médico. Y pude ver mi primera cirugía a los 5 años, ¿cirugía de y qué? recuerdo, era un apendicitis, era, Ah, está. Ahora me decían, una cirugía de corazón abierto, tranquilo, no, porque no, no, no. los No médicos fue un son así. apendicitis, que no fue tanto así como, pero por lo menos no me impresionó ver cortar a mi padre. La poca sangre que hay no fue mucha, pero todo el ambiente me gustó. Mirá, Y ahí yo puedo ver cómo Dios alimentó el sueño en mi vida, a través de la vida de papá y mamá, de llegar a ser médico, porque luego, estando en África, como el médico que estaba allá, después se fue y quedó solo mi padre, hasta que ajá, llegó otro. Mi padre se encargaba de todo y no tenía mucha ayuda. Habían algunos hermanos de iglesia que se les había enseñado para ayudar y atender como enfermeros, pero mi madre era la única enfermera profesional claro. que además aprendió y era la anestesista de papá. Y No. entonces papá me dice, ¿quieres ayudarme en cirugías? Y yo, ¡ah! Papá, una cosa es verte operar y otra cosa es ayudarte, ¿no? Entonces me dice, hija, pero es que no tengo a nadie más y tú vas a ir haciendo lo que yo te digo que tienes que hacer. ¿Y a qué Mi edad? padre, 15 años. 15 años. No, A tremendo. los ¿Y 15 entonces? años empecé a ir. Claro, mi padre era un cirujano muy hábil.
muy hábil. Dios le dio una habilidad que era notable. Y bueno, con él, yo todo lo que había que hacer le ayudaba. Con él hice la primera cesárea, que después es lo que yo aprendí, cierto, en mi especialidad, pero hice mis Ajá. primeras cesáreas. Con él atendí los primeros partos, Wow. saca de úteros, hacíamos lo que se llama esterectomía. eh, a- Me tocó también ayudarle en amputaciones por úlceras tropicales muy avanzadas, atender grandes quemados. O sea, hice como un internado de medicina antes de estudiar la medicina Claro. en África, de una forma que no es la que hacemos medicina hoy por los pocos recursos que teníamos, pero fui creciendo en eso y me gustó. Y entonces Dios alimentó ese sueño en mí de ser médico aún más, y era lo que, o sea, es lo que siempre quise, de lo que siempre tengo memoria, la certeza, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y, y cada una de esas experiencias me llevó justamente a desearlo más, más, más y a esforzarme mucho para lograr llegar a cumplir ese sueño, que Ajá. yo también me lo imaginaba en mi mente un día yo voy a estar acá. Ese era mi sueño. Yo me vine a Chile a formar como médico, pensando siempre, yo vuelvo al África y voy a hacer lo que mi padre hizo en este periodo, soñando obviamente encontrar un marido. Y me acuerdo que cuando mi esposo me pidió matrimonio, lo primero que le dije fue, ¿y tú te irías al África? Claro. ¿Tú te irías al África y operarías conmigo? Claro. Y él me dijo, sí, bueno, él, el teólogo, ¿no? Y me dijo, sí, yo, si Dios pone eso en nuestro camino, yo me voy. Entonces dije, entonces acepto, me caso contigo. Está bien. Es un sí. Es un sí, y ese era mi sueño. O sea, Dios alimentó un sueño en mí de ser médico, y yo tenía un sueño dentro de ese sueño que hasta acá es cierto no se ha cumplido, pero se ha cumplido según lo que Dios ha querido, ¿no? Y bueno, como te digo, esa experiencia de vida, eh, que también la vivió una de mis hermanas que hoy es odontóloga. Ella Ajá. también, cuando yo ya me fui a estudiar a Kenia, ella empezó a ayudarle a papá, incluso más joven de lo que yo era cuando empecé. Mira vos. Y ahí tuvimos nuestra formación en salud, le digo yo. Claro. Lo que más hice, donde más creo que hice cosas, vi cosas, y ayudé y contribuí con un granito de arena, no siendo profesional del área, pero con un Se- padre que, no sé, mis padres, mi mamá, qué decir de mi mamá hacía de pediatra, de anestesista. A uno de mis hermanos que adoptamos, nace por cesárea porque tiene una historia bien linda, pero nació muerto, mi madre lo resucitó, lo Wow. reanimó, un pequeñito prematuro, que es hoy un hombre de 32 años, profesor de inglés. Mira. eh, Muchas historias lindas, historias de servicio que alimentaron mi mente en cuanto a servir al Señor. Mi ¿Se puede padre, explicar un poco qué sentís vos cuando estás siendo médica, digamos? Está bien, sos médica en todo momento, pero cuando estás ejerciendo, cuando estás en un parto, en tu caso, porque sos obstetra, o cuando estabas en una cirugía, cuando estabas en una cirugía con tu papá, ¿qué sentías ahí? O sea, ¿se puede explicar o no? mira, te puedo decir que el quirófano siempre fue mi lugar favorito. Y no es Mira. un lugar donde tú sientes así, ay, estoy trabajando, ¿a qué hora termino? No, estoy en lo que más me gusta. Y estoy ayudándole a alguien a salir adelante y seguir adelante con su vida. Es una sensación de que te llena tanto, de tanta satisfacción, el saber que eres instrumento de Dios, a través de tus manos y tu conocimiento. Y, y hay un himno, un corito que siempre gustó a mi padre y también lo hice mío, que es ese: estas manos Dios me dio para Ajá. que puedan servir.
Y con ese corito siempre aquí en el corazón, viste, pensando, justamente, mis manos son el instrumento de Dios en la vida de alguien, y bueno, tratando de además acompañarlo siempre con la parte espiritual, siempre una oración antes de una cirugía, Ajá. una oración con el paciente, una oración con el equipo, y una oración cuando el paciente se va a casa ya recuperado de la cirugía. Em, ¿Qué te puedo decir? El quirófano era, porque ya no estoy en esa función, Ajá. y Dios ha llevado, en realidad Dios ha llevado su sueño para mi vida, y tengo esa tranquilidad. Y hoy puedo decir que la radio, que es donde hemos compartido con Nacho, Sí. me produce algo de lo que me produce estar en quirófano. Mirá. Eh, no es lo mismo, pero tengo esa sensación, estoy aportando y no tengo nerviosismo, sino que estoy como ya entrando en mi zona de confort y estoy aportando, hablando de lo que sé, y con eso Dios me demuestra que sigue el control de mi vida, que Él está cumpliendo su sueño. No creo que vaya a ir al África de vuelta, no lo veo cercano por las Nunca labores lo que cumple sabe. mi marido, ¿no? Claro, Nunca se sabe, pero nunca por se las labores de sabe. mi Claro. marido, uno como esposa eh, sigue el trabajo de Dios para el marido, y confiando y sabiendo que Dios también nos va a usar, porque somos Obvio. los dos misioneros, ¿no? Pero no Sí, sé si voy a volver, lo veo difícil, pero en estos momentos Dios está permitiendo que pueda sentirme útil, y es igual de bueno. eso está buenísimo. Eso te iba a preguntar un poco de Dios. Siempre tengo en la mente que estas charlas la puede ver gente que es cristiana y entiende algunas cosas rápidamente de lo que estamos hablando. Alguno puede ser adventista y entiende más, incluso algunas palabras cuando vos decías conferencia general. Si alguien que no es de la iglesia dice, ¿qué es la conferencia general? Nosotros, bueno, rápidamente es como un encuentro mundial de adventistas de todo el mundo que se encuentran para decidir cosas para la iglesia mundial y planear los próximos años. Más o menos sería eso. Pero también me imagino que hay gente que no es cristiana, que piensa en Dios o a su manera o que no. Y quería preguntarte un poco eso, porque en todo tu relato está bastante presente Dios, en todo lo que me has contado desde chiquita, porque creciste en un hogar cristiano, que creen en Dios, en Jesús y demás. Entonces, eso te quería preguntar, ¿cuándo se volvió real Dios, digamos? Y no solamente, bueno, o sea, lo escucho en casa, hay cosas que uno crece en la casa y se le hace común, pero yo lo veo desde afuera porque no siempre fui cristiano, hace 10 años que conozco de Dios y que me entregué a Dios y voy en su camino. Entonces, digo, ¿cómo fue, si es que hubo, o a lo mejor no, pero si es que hubo algún momento, algún clic en tu espiritualidad, en tu vida espiritual, de decir, de acá en adelante es como, no sé, pasó algo que yo tengo una relación directa con Dios, más allá de los valores hermosos con los que creciste dentro de tu familia y demás, digamos. ¿Hubo algún momento así en tu vida de decir, epa, acá hay un encuentro con Dios así, Gisela y Dios? Mira, yo tengo que, honestamente, abriéndote el corazón, yo desde que tengo memoria, Dios ha sido relevante en mi vida. Em, Mi padre y mi madre se encargaron de enseñarme que Dios siempre sabe lo que es mejor, y siempre poner todo en oración. Y siempre confié en que Dios guiaba mi vida, que Él estaba presente, aunque no tenía esa, obviamente no tengo esa cosa de palparlo así, de decir, no, sé que puedo corroborar con mi experiencia su existencia, porque decidimos creer no teniendo, no teniendo la evidencia, ¿cierto?, palpable de su existencia. Ah, no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, aunque las evidencias están a nuestro alrededor, digamos. Si uno mira qué sé yo, en tu caso siendo médica, el cuerpo humano, o si mira la naturaleza, hay un diseño inteligente claramente. Para mí, claramente. Creo que para vos también, pero bueno. eh, Sí, eh, pero viste que incluso esas cosas, claro, yo se las adjudico a Dios.
Claro, Yo claro. adjudico el cuerpo humano y su diseño inteligente a Dios, pero tengo mis compañeros, yo de un total de 120 alumnos que entramos a estudiar medicina, yo era la única adventista y cristianos éramos menos de 10. Mira. Y entonces, y terminan menos. Y no hay caso que la mayoría de los médicos sean capaces de ver a Dios en algo así, que tú y yo sí lo vemos, porque tenemos de alguna u otra forma una relación que nos lleva a observar la naturaleza que existe como, wow, diseños de un Dios que hace maravillas. Pero a mí me pasó que viendo milagros de Dios en mi vida, viviendo estas experiencias, sobre todo el milagro de mi entrada a la universidad, porque eso fue un milagro de Dios, Ujú. eh, da para contar otra historia. Eh, yo fui alimentando eso, sí, Dios es real, no puedo justificar su existencia a lo mejor tangiblemente, pero sé que existe hasta que llego a mis 36 años, Nacho. A mis 36 años, un verano, tengo la experiencia de estar con mi hermana menor, que tuvo lo que yo ahora entiendo como su conversión en un momento Ujú. de crisis y alimentándonos juntas ese verano, porque siempre uno está estudiando la lección, la Biblia, ¿no? Está orando. Compartiendo ese verano, yo tuve lo que yo puedo decir fue mi conversión. Yo me bauticé a los 10 años. Pero hasta ese momento, si Dios siempre era relevante y yo podía ver sus milagros, yo eh, no había abierto mis ojos de la fe. Y aquí quizás voy a decir algo que a lo mejor no todos compartan, pero yo ahora puedo decir que soy capaz de ver ese ámbito espiritual que es tan real, aunque no lo pueda ver, porque Dios abrió mis ojos de la fe, donde tú tienes esa visión de toda esta realidad que ha sido velada a nuestros ojos físicos, pero que está tan presente cada día en nuestra existencia y Dios tratando de buscarte, el enemigo tratando de alejarte, tratando de hacer pensar en otras cosas. Y ahí yo puedo decir que tuve mi conversión. Y desde ese momento en adelante, yo ahora tengo 46 años, llevo 10 años de una cristiana adventista a la cual Dios abrió esos ojos de fe. ¿Qué se ven con esos ojos de fe, como vos decís? O sea, ¿Qué se ven? O sea, yo me levanto cada mañana con un propósito claro. Mi propósito es con quiénes me voy a encontrar y en quiénes puedo hacer una diferencia para que también vean a Cristo en mí. Esa es una cosa que antes no lo veía así y ahora lo veo. Eh, Me levanto cada mañana con oración y sí o sí lectura de la Biblia pidiéndole al Señor, Señor, haz que hoy todos mis pensamientos, mis acciones estén dirigidos a ti, que todo eso que voy aprendiendo que es importante para crecer en mi vida espiritual, los haga míos. Y con esa certeza me levanto cada mañana de que si Cristo viniera hoy, yo soy salva. Y no es presunción, no es por lo que yo hago, porque en realidad cada mañana me levanto sintiéndome que me falta esto y puedo ver cómo carezco en tantas cosas que son importantes para que el Espíritu Santo viva en uno, que entonces es buscar, es aprender y es pedir al Señor, transforma esto en mi vida. Soy impaciente, tengo mucho egoísmo, soy orgullosa, eso cada mañana lo veo, pero aún así sé. Y hace poco estuve en una iglesia, ¿no? Acá en Sao Paulo. Fuimos a Sao Paulo un sábado a una iglesia y el pastor predica sobre la segunda venida de Cristo y su primera pregunta fue que levanten la mano todos aquellos que tienen la certeza de que si Cristo viene hoy son salvos. Y de todo el grupo de personas que estábamos, solo 3 levantamos la mano. 3. Y el pastor sabía lo que iba a pasar y entonces después cuenta toda la salvación por gracia, de que si tienes fe verdadera, entiendes de que Cristo viene hoy o tú mueres hoy y vas a estar en el cielo. Y después
concluye con la pregunta y todos levantaron su Claro, mano. claro. Bueno, yo esa mano la tengo levantada desde los 36 años. Amén. Y, y esa es una de las cosas que trato de pasarle a mis hijas, porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema, yo tengo tres nenas hermosas que Dios me dio, bueno, ya no son tan nenas, son señoritas, y trato de pasarles eso. Yo puedo ver que ellas no han tenido ese clic, esa conversión, y temen, tienen más temor y miedo en el ámbito espiritual de lo que tienen en fe y en confianza en Dios. Y que eso es algo en lo que uno crece también. Ujú. Y bueno, eso es lo que motiva mi oración también cada día. Y cuando veo a alguien y me encuentro con alguien, quiero poder ser lo que más Cristo era para todos, o sea, una palabra grata, si se necesita algo, y inmediatamente veo a la persona y digo, tengo que orar por. Y tengo mi cuaderno de oración y anoto a las personas y las tengo ahí. Y te digo, y eso es así desde hace 10 años. Ya este año cumplí 10 años Mira. de mi conversión con el Eso Señor. es hacer misión también. Sí, es que eso somos, O sea, Nacho. claro, porque el otro día hablaba con Brian Chalá, que Ah, ya se estrenó el capítulo con él de Dios los cría, y él me decía, no es que vamos a hacer misión, o sea, vivimos haciendo misión, vivimos en misión, nuestra vida es misión cuando realmente conocemos a Jesús y entregamos nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos, con el proceso que hay en el medio que Dios hace de tallarnos, ¿no? A su forma y a su medida, de sacarnos todas nuestras cosas, como decía, todos nuestros defectos de carácter y de personalidad que tenemos y demás. Mientras todo eso va pasando, vivimos en misión. ¿O no? así es. Qué lindo, Fantástico. qué lindo. ¿Viviste algún milagro? Me imagino que muchos, pero digo, alguno que cuando yo te digo milagro en tu vida, te acordás inmediatamente de esa situación, que la puedas Sí. compartir. Bueno, fue el milagro de cómo Dios me permite entrar a la universidad. En Chile entrar a la universidad a estudiar medicina es muy difícil. Tienes que ser de los mejores alumnos de tus promociones y tener un puntaje muy alto en una prueba especial que se realiza, y los cupos son limitados. Y entonces, cuando yo vuelvo del África, como, viste, pasé esos 5 años, pero de los 5 años hubieron 2 años que yo nunca hice. Claro, No, 3 casi que nunca hice, que fue el octavo grado que nosotros tenemos en Chile. Después, en la enseñanza media, los norteamericanos tienen 4 años. Y yo los 2 primeros años no los hice porque por los cambios de continente, eh, iba perdiendo semestres y por los problemas de idioma me atrasaron. Y entonces yo, o sea, formalmente tenía hasta el 7.º grado de la enseñanza elemental y los 2 últimos años de la enseñanza media, del secundario. Y todos los 3 años de mi vida, nada. Entonces, llego a Chile con la idea de que podía entrar a estudiar a la universidad fácilmente porque tenía esos 2 últimos años justificados, pero no era así. Me topo con una tremenda pared de nos rotundos, en todas las universidades que visité, desde la capital de Chile hasta el sur, donde había medicina en esos años. Yo te estoy hablando de 1995. ujú, Y entonces todos me dicen, bueno, para ustedes, primero tiene que rendir un examen especial, pero antes tiene que hacer esos 2 años de secundaria que no tiene hechos. Y yo ya estaba cumpliendo los 19 años. O sea, hacer 2 años de secundaria, algunas universidades me dijeron, puedes hacer los 2 años en uno. Después rindes lo que era la prueba de aptitud académica y entras a la universidad. claro. Yo, yo decía, pero señor, yo ya estoy pasada de la edad de entrar a la universidad aquí con todo esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, todos me dijeron que no, que no, que no, que mis papeles no estaban completos. Y acá Claro. viene el milagro de Dios. A ver. Mi primo
que estudiaba medicina, que hoy es el director médico de la Clínica Adventista en Chile, Jorge Maldonado, estudiaba en una universidad estatal en Concepción, y él dijo, pero no puede ser que no puedes estudiar. Y se fue a hablar a Secretaría Académica de la universidad, habló con alguien, le contó la historia, una historia bien triste de su prima que había vivido en el África y que ya no tenía dónde estudiar hasta que encontró dónde estudiar, y entonces estaba viniendo y quería estudiar medicina. Esta persona, que nunca supe quién era, le dijo, ya, que traiga todos sus documentos y venga con fulano de tal, él lo va a recibir y él le va a hacer una entrevista. Pero este personaje ahí en el medio es el que, yo siempre digo, fue un ángel del Señor, el que dijo, vamos a aceptarla, que venga una entrevista. Yo llego con mis papeles, que a todos todavía hemos hecho las traducciones y toda la historia, y me presento con este caballero que me empieza a preguntar, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no tienes todo al día? Y le cuento, ¿no? Y bueno, en esa época viste que existía Tarzán, esta serie de Tarzán, Tarzán, y el todo rey de el la mundo selva. imaginaba Tarzán, el rey de la selva, que andaba colgado de las lianas, y Chita, la monachita y Sí. todo eso. Y todo, cuando tú les hablabas de África a cualquier persona, eso es lo que se imaginaban, viviendo uno ahí debajo Aún del... hoy, mucha gente, uno le habla de África y se imagina cosas que no son también. Claro, Imagínate hace 20 años atrás. exactamente. Y entonces, bueno, yo le expliqué cómo era, le conté más o menos la historia, y él me dice, bueno, me dice, verdaderamente tú no tienes culpa de no haber tenido todas las oportunidades, dice, así es que espera mi llamado, eh, y te voy a estar avisando qué es lo que se decide. Entonces espero el llamado, y a la semana me llama y me dice, tienes que presentarte tal fecha, esto yo te estoy hablando era octubre, noviembre de 1994, y me dice, tienes que presentarte en enero del 95 ya, para rendir un examen escrito de matemáticas, lengua española, biología, química, y luego una entrevista. Y me dice, dependiendo de eso, es si quedas o no en la universidad. Entonces, eh, aquí hay un paréntesis también del milagro de Dios. Yo nunca en la enseñanza, en la secundaria, hice biología. Yo no sabía cómo funcionaba el corazón, yo no sabía nada de biología, ni siquiera sabía que la célula tenía mitocondria. Todo lo que se aprende, nada. Porque en el sistema norteamericano, biología se hace solamente en el primer año de secundaria, y Claro, después en el segundo año tú no haces nada, en tercero haces química y en cuarto haces física. Y yo llegué a hacer tercero y cuarto de secundaria, claro. nunca vi biología. Entonces me pongo a estudiar biología de un libro, y con un profesor que me enseñaba biología, química, pero era más físico que nada, tratando de empaparme en noviembre, en 2 meses, de todo lo que nunca había visto. Y lo veía, o sea, yo lo veía difícil, pero tenía esperanza. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ya Dios hizo el milagro de permitirme rendir estos exámenes. Claro. Si Él quiere que yo sea médico, que es lo que alimentó toda mi niñez, entonces Él va a hacer el milagro de que yo entre a esta universidad aquí ahora, porque si De no, una. ya mi única otra opción era irme a Estados Unidos, que era donde había quedado aceptada en una universidad, pero era carísimo, era muy caro para mis padres mandarme. Entonces, por más de que yo me quería ir con todos mis compañeros para allá, no fue una opción económicamente. Me pongo a estudiar, y en ese lapso yo vivo en casa de un tío. Y en casa de mi tío había una chica que le hacía el aseo, jovencita que quería entrar a la universidad. Y un día llego y ella está con un altún de libritos que nosotros le llamamos facsímiles de preparación para la universidad. Ujú. Y entonces ella tenía ahí de química, de biología, matemática. Y entonces a mí se me ocurre, no, bueno, fue Dios. Eh, ¿Me prestas estos cuando los termines? Porque nadie me dijo cómo iba a ser mi examen, solo me dijeron Las las áreas, materias, claro, las las áreas. materias, pero el contenido, Claro. de enseñanza media, cómo iban a ser las preguntas, nada, no sabía nada. Y
Y a todo esto yo formada en inglés, en cosas con inglés, entonces tenía como que adecuarme al idioma español en el lenguaje de química y todo eso. Y ella me presta los facsímiles y recuerdo que las tardecitas los miraba y estudiaba. Cuento corto, historia corta. Llegó el día del examen, éramos 10 para rendir ese examen y era un solo cupo. De los 10, 5 éramos chilenos que habíamos estudiado en el extranjero y Ajá. veníamos queríamos medicina, y 5 eran chicos que estudiaban medicina en otras universidades y querían cambiarse a esa universidad. Cuando entro, empieza con los facsímiles, empecé matemáticas, siempre fui buena, lenguaje no hubo problema, química también, pero cuando entro a biología, que era mi gran temor, Dios hizo de que el documento, el que me pasaron, era, para empezar, que eran como los facsímiles, la prueba era igual, como facsímil. Y la prueba de biología fue exactamente uno de los facsímiles que esta chica me pasó para No, revisar. buenísimo. Pero te digo, desde la primera pregunta hasta la pregunta 40, era la Lo misma mismo. en biología. Yo dije, Señor, dije yo, tú quieres que yo estudie esto. Gracias. Salgo de la prueba, salgo de la prueba y viene una entrevista, entro a la entrevista y todos estaban como 3, 4 minutos en la entrevista, salían. Entro y en la entrevista está el decano de la Facultad de Medicina, el director de la carrera y la secretaria académica de la Facultad de Medicina. Cuando abren mi documento y ella lee, Lilian Gisela Maldonado López, me queda mirando y me dice, ¿tú por si acaso eres algo del doctor Sergio Maldonado? Y yo le digo, ¿Sergio Maldonado el cirujano? Sí, me dice, es mi padre, le digo yo. Y ella me dice, pero mira, me dice, si Sergio fue compañero mío en la universidad, mi padre había No. estudiado en esa misma universidad y había sido un buen compañero, un Mira. buen amigo para ella. Ajá. Y dice, pero si yo quiero mucho a Sergio, ¿es cierto que Sergio se fue al África? Y empieza a preguntarme, ¿no? Y entonces le empiezo a contar, sí, están allá ahora. ¿Y tú quieres estudiar medicina? Y bueno, mi entrevista, que duraba 3, 4 minutos, duró 15, 20 Ah, preguntándome, y ahí salió mi experiencia en quirófano y toda la historia. Nunca voy a saber qué nota tuve en los exámenes, solo sé que salí de la entrevista y teníamos que esperar una semana para recibir el llamado que nos decían en qué puesto estábamos, si éramos primer lugar y entrábamos o éramos otro y si corría la lista. Y yo a la semana siguiente recibo el llamado y me dicen, señorita Lilian Gisela Maldonado, usted ha quedado para entrar en el cupo extranjero en la Universidad de Concepción, preséntese tal fecha, si no se presenta, entonces corre la lista. A todo esto mis padres estaban en el África orando, nos claro. comunicamos, digo, por carta, pero ahí tuve la bendición de hacer un puente porque mi padre era radioaficionado. Instaló una radio allá en Camerún con la cual se conectaba con todo el mundo y hablaba como radioaficionado, CQ, Qué CQ. bueno. Sí. Y tenía un tío en Argentina que tenía radio y se comunicaba con él. Y por la cordillera costaba mucho, pero logré ir a casa de unos amigos en Chile que se comunicaban por radio con mi tío y mi tío hizo contacto con mi padre y entonces en vez de esperar un mes en recibir por carta el hecho de que había quedado finalmente en la universidad, eh, pude contárselo a mis tíos y mis tíos directamente contárselo a mis padres. Y agradecida de Dios porque pude ver cómo él verdaderamente no solo se encargó de alimentar mis sueños, sino que lo concretó y me ayudó. Fueron años difíciles, sobre todo con la biología, pero no fui, o sea, me fui a la par con Con el el resto, grupo, claro. con el resto, Dios compensó, me tuve que esforzar mucho, te digo, pero Dios siempre me ayudó, me guió y sé que lo hace hasta el día de hoy. Qué bueno. Aunque no lo creas, quedan 5 minutos Bueno. de grabación. Eh, Muy bueno. Tengo mil preguntas. ¿Cómo se hace para conversar poco? No lo sé. Bueno, te quería preguntar, para finalizar, si es que se puede responder en 5 minutos. Dale, lo Se lo, pregu- intentaré. se lo pregunto siempre a quienes sé que al menos
leyeron en la Biblia de que Jesús viene por segunda vez. Entonces, como sé que al menos lo leíste, me imagino que lo creerás. Amén. ¿Crees que Jesús viene por segunda vez en nuestra generación? Sí lo creo, sí lo creo. Mm. Em, lo creo tanto, no sé exactamente cuántos años tendré cuando eso suceda, pero creo que viene muy pronto. Podemos ver cómo el mundo está, la condición en la que estamos viviendo, y la Biblia habla de cuáles serían las señales del tiempo en el cual Dios decidirá, ¿cierto?, terminar la historia de este mundo y llevarnos a vivir con Él, y creo que sí, que viene en esta generación, y por eso me preparo cada día, o sea, es lo que más le pido al Señor. Yo quiero, ojalá, estar viva, y quizás por ahí va también mis ganas de aprender en relación a salud, y a alimentarme con esto de tener una vida, un estilo de vida sano, porque quiero ser de los que reciban la lluvia tardía, el Espíritu Santo, Amén. que participe de ese fuerte clamor y vea a Cristo regresando así, ojalá con vida. Me gustaría no morir, no le tengo miedo a la muerte, pero me gustaría estar con vida, y creo que va a ser así. Creo que Cristo viene pronto. Así que Amén. Muy bueno. tenemos que predicar con mayor fuerza y estar en la mejor condición para ayudar a que eso sea una realidad. ¿Crees que sos salva? Sí, Levante su amén. mano. Yo Lo también, yo creo. también. Comparto 100% también ese deseo de querer verlo a Jesús sin pasar por la muerte. Todavía no, o sea, no le tengo miedo a la muerte, no resolví todavía el sufrimiento, me peleo con el sufrimiento o propio o de alguien más. Todavía me peleo con eso. La verdad que cuando sé que, o cuando me enfermo, y obviamente uno sufre cuando se enferma, o cuando se enferma alguien que quiero o que conozco, no la paso bien, digamos, y reniego de eso todavía. Pero sé que sin duda la muerte es un sueño nada más, así como cuando uno se duerme 8 horas y parece que pasa un segundo, y también creo que Jesús viene en esta generación y hay que hacer lo que esté en nuestras manos y lo que Dios quiera que hagamos para que otros puedan vivir de la misma manera y tener esa certeza que compartimos de, sos salvo, sí, no por mis méritos. Jesús ya me salvó y yo acepto Amén. por gracia y por fe eso, por su gracia y por fe en Él que somos salvos. Amén. Amén. Gisela, muchas gracias por el tiempo. La verdad que un placer conocer un poco más de tu historia. Así que Sí, no, muchas gracias. encantada. Encantada, fue también muy grato, se pasó la hora volando. Volando. eh, y es lindo. Yo te agradezco la invitación, porque cuando uno recuerda cómo Dios lo ha guiado en el pasado, tiene más certezas de que el futuro, no hay nada que temer del futuro, porque todo lo que Dios ha hecho por ti lo va a seguir haciendo. Y entonces es Amén. lindo que te lleven a recordar eso, porque te da como más fuerzas y ánimo para seguir adelante en esta vida, luchando, esforzándose y de la mano del Señor. Así que muchas gracias por la invitación y espero que sea de bendición esta charla para el que la escuche. Vamos a orar para que así sea. Gracias, Gisela. Abrazo grande. Esto fue un episodio más de Dios los cría. Chao.